Hola, bendiciones. Quien les habla su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio del Ministerio Apostólico Vida Nueva, pastor principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Para mí es un privilegio presentarles a todos ustedes a un siervo de Dios, al reverendo Carlos Salazar, quien es mi padre en la fe y en el día de hoy tiene para todos ustedes un mensaje de Dios para tu vida en esta hermosa enseñanza. Bendiciones. La palabra amén. Hoy estudiaremos la palabra amén, sus diferentes usos y sus significados. Muchas veces el hablar nuestro cae en una rutina religiosa costumbrista y le decimos amén a todos sin saber realmente el uso y la implicación espiritual de decirla, sin una comprensión de la misma. He estado en cultos donde se ha hablado maldición y los presentes están diciendo amén. El hecho de no saber el uso de la palabra amén no nos exime de la implicación espiritual que la misma trae, para bien o para mal. Su origen, el origen de la palabra amén, viene del Antiguo Testamento y se pronuncia amán. Es una raíz antigua del hebreo que significa ser fiel, poner la confianza, dejarse nutrir como la madre lo hace con sus hijos, doblar a la derecha, confiar, creer, agarrado por la mano, doblar a la derecha como en Isaías 30:21, como por ejemplo. Está formada por la palabra Aleph, Men, Nun. Esto es amán, en español, amén. En el lenguaje hebreo solo se manejan dos tiempos, y esto quiero que le presten mucha atención. En el lenguaje hebreo se manejan dos tiempos. En el perfecto, que es acción, y el imperfecto, no acción. Estos tiempos en la escritura son el kal y el nifal. El kal es el tiempo perfecto, o sea, de acción, y el nifal expresa simplemente la acción pasiva o reflexiva de un acto. Por ejemplo, en lo práctico, en lo que concierne a la fe, por ejemplo, nosotros trabajamos como muchos tiempos en español. Los pueblos semitas no. Cuando nosotros decimos que fuimos curados en la llaga de Cristo, la acción reflexiva nuestra es decir amén. Esto sería el tiempo nifal, judío, pero queda el otro tiempo, el kal, en el cual debemos accionar. Ahí mismo, porque es presente en acción. Es decir, no solamente es una afirmación mental, reflexiva, sino un accionar ahí mismo en salud, porque la reflexión afirmativa nifal sin acción es una fe muerta. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pero no está hablando de obras, está hablando de acción. Muchas veces hay elementos religiosos que confunden obras como las obras que todo el mundo hace de ayuno y eso no es a lo que se está refiriendo este texto. Se refiere a la acción de lo que estamos hablando, de lo que Jesucristo hizo en determinado caso. Las tres palabras, amén, emuná y emunín, poner en práctica una acción, comparten la misma raíz escritural amán. Quiero decirles que amán o amén está formada por la letra Aleph, Mem y Nun. Emuná, en su raíz, ustedes lo van a ver en español en rojo, cuando se los mande por escrito, van a ver que está escrito a mano de izquierda a derecha como en español, pero esto es al revés. En hebreo se escribe de derecha a izquierda y se lee de derecha a izquierda, nada más como una observación. Pero la palabra emuná, que comparte la misma raíz de amán o de amén, es la misma. Son raíces, es la base de la palabra, es la sustancia de la palabra. Y emunim
que es una raíz de emuná, también tiene la misma raíz, pero esta se refiere a poner práctica y en acción algo, en acción lo que se cree. La Biblia nos enseña varios usos de la palabra amén. Algunos usos de amén en la Biblia. El primer uso que vemos en el Antiguo Testamento es para maldición. Y eso lo podemos leer en Números 5, 11, 22, de la versión Reina Valera, ley sobre los celos. Dice, les voy a leer. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina cebada. Para que sepan, la efa son 22 kilos. Quiere decir que la 10ª parte o 22 litros son 2.2 litros de harina. Entonces, dice, estamos en el versículo 15, dice, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos y ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote el agua santa en un vaso de barro, y tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si alguno ha dormido contigo, si no te has apartado de tu marido de inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno que fuera tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá, amén, amén. En este pasaje, al final de la palabra amén significa que así sea, al igual que en el siguiente pasaje bíblico de Deuteronomio 27, capítulo 27, versículos 15 al 26. Dice así, maldito el hombre que hiciere escultura e imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén.
Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Aquí vemos cómo la palabra amén, su origen es hebreo, en el Antiguo Testamento. De ahí nace. Vean cómo en este caso se está usando sencillamente para afirmar maldiciones. Maldiciones, el que no vive ahí, maldito. Pero el pueblo tenía que responder amén. Entonces así es, así sea verdaderamente. Esas son las connotaciones de traducción que se le puede dar. Entonces vamos al segundo punto. No nos vamos a quedar ahí porque no, nada más para que sepan uno de los usos. Vamos a ver la segunda parte, para qué también ella se puede usar. El punto número 2 dice, para afirmar o darle certeza a lo que se va a decir. En la versión en español, algunos evangelios empiezan con la palabra amén. Entre estos, como ejemplo, están Mateo 5, 18, 26, Lucas 4, 24, Juan 1, 51, Juan 13, 21, Isaías 53, 4. Jesús comienza hablando en estos textos con la palabra amén, traducida al español como desierto, o sea, es. Vean que desierto es. Si yo digo ciertamente, ¿cuándo es ciertamente? Ahora es lo que Él dice. Entonces, veamos la relación con lo que dice Hebreos 11, capítulo 11 de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vean la relación entre la palabra amén, que es, y la traducción y la definición de fe. Vean cómo aún en el Nuevo Testamento hay una relación entre la palabra amén y la palabra fe que nosotros conocemos. Fe en el hebreo es emuná, y fe en en griego es pistis. Y eso es lo que quiere decir. Vean cómo en los dos la palabra amén está relacionada directamente. Porque es para afirmar, para darle certeza, verdad, realidad a algo que se va a decir. Jesús, en el Antiguo Testamento, la palabra amén siempre se usa al final. En los evangelios, al principio del texto, dando por hecho que lo que se está diciendo es. Voy a poner algunos ejemplos. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Amén, amén os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Lucas 4, 24. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es interesante, porque estos textos comienzan con la palabra amén, al principio. El amén es como un sello de algo. Después vamos a hablar por la importancia a la hora que nosotros decimos la palabra amén. Voy a leerles Isaías 53, porque aquí, si ustedes quieren ver el alcance de la obra de Jesús, tienen que analizar bien ese capítulo. No correr. Nunca cuando se lee la Biblia se corre. El que corre deja muchas verdades sueltas. Por eso es que estamos muchas veces, el Evangelio está totalmente diluido por lo mismo, porque hay muchas verdades que quedaron sueltas en el camino por estar corriendo. Entonces necesitamos analizar bien lo que leemos, analizar qué es lo que quiere decir el texto, qué es lo que quiere decirme el Espíritu Santo a mí, qué verdades encierra este capítulo que voy a leer. ¿Por qué es un capítulo? Porque es corto y porque ahí se encierra toda la obra que el Padre envió a Jesucristo a hacer por nosotros. Además, este capítulo, Isaías 53, nos enseña el amén en varias facetas. Es increíble, es maravilloso realmente. Se lo voy a leer. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, vean ahí donde está la palabra, ciertamente, fe, amén, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Yahvé, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo. Fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria al Señor. La afirmación ciertamente, es decir, verdad, verdad es, denota la obra completa de Cristo por todos los que hemos sido llamados por Dios a su reino. Sin embargo, los invito a leer todo el capítulo con diligencia y atención, porque en este capítulo es el eje motriz que afirma nuestra fe y confesión de las cosas logradas por nuestro Señor. Además, podrán notar que todo el capítulo nos enseña que Cristo, es interesante, Cristo es el amén para el Padre Celestial. Cristo es el amén para Él mismo. Y Cristo es el amén en nosotros y por nosotros. Tengan esto muy presente. Estos son palabras claves. Número 1, Cristo es el amén para el Padre Celestial. Cristo es el amén para Él mismo. Y Cristo es el amén en nosotros y para nosotros. Vuelvo a repetir. Y Cristo es el amén en nosotros y para nosotros. Estas tres facetas, como Cristo es el amén para el Padre Celestial, es porque Él fue enviado a hacer una misión, a hacer una obra, en la cual ese amén es ciertamente, verdaderamente. No hay duda en el amén. En el amén no existe duda. Es verdaderamente, ciertamente. Así es. Y la palabra traducida al español de así sea no me convence, ni aún en inglés. ¿Por qué? Porque Dios siempre trabaja en el tiempo presente.
Dios siempre trabaja en el cal. El conocimiento bíblico nos da la reflexión en nuestra mente de decirle algo amén. Pero Dios siempre trabaja en el cal, en un tiempo presente activo. Dios cuando nos habla algo es porque quiere que lo pongamos por obra inmediatamente. Por eso es que nosotros nos quedamos. De ahí donde se inventan ciertas cuestiones como esta, en el tiempo de Dios. Cuando Dios quiera. No. Cuando Dios habló es porque Él quiso desde ahora. Si Dios nos habla hoy es porque Él quiere desde hoy. Él no quiere mañana ni pasado mañana, Él quiere desde hoy. Hoy es el elemento del amén de Dios. Jesucristo fue enviado y es el amén de Dios para los hombres. Es el amén de Dios porque ciertamente Él vino y obedeció a su Padre. Lo anunció, lo enseñó, lo demostró que por amor a ese Padre Él había venido a salvarnos a todos nosotros. Pero Jesucristo también es el amén para Él mismo. Él dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción, no dejarás mi alma en el sepulcro. Por eso es que es el amén. ¿Por qué? Porque esas palabras o esas frases que Él dice es confiando en un amén cierto de que no dejará su alma. Por eso es que Jesucristo es el amén para Él mismo. Y esto es lo más fascinante lo que viene. O sea, lo primero es súper fascinante. Súper increíble por el amor de Dios para nosotros y el amor de Cristo para nosotros. Pero esto que viene es importantísimo. Y Cristo es el amén dentro de nosotros, siempre vean esas palabritas en y para y dentro y cerca y dentro de vosotros y fuera de nosotros. Siempre esas palabritas tienen que prestarle mucha atención, mucha atención. Cristo es el amén en nosotros por el Espíritu Santo y para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Cristo es el amén en nosotros, que se nos da la capacidad de hablar y afirmar ciertamente cosas a través de nuestra confesión. Por eso es que es el amén en nosotros, por eso es que el Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros fortaleciéndonos y ayudándonos y ante todo ratificando la autoridad que Cristo nos dio a través de su obra y de la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. Siempre es muy importante que estén orándole y hablando al Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo está en ustedes, dentro de ustedes. Siempre es importante porque Él es el que refleja las verdades del Hijo y del Padre. Siempre acuérdense de eso. Sin Él no se puede hacer nada, absolutamente nada. No importa lo que Cristo haya logrado, pero no importa. Si el Espíritu Santo está contristado, olvídense de que va a pasar nada. No va a pasar nada. Vamos a andar humeando y echando humo, dándole tos a la gente. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si Cristo es el amén en nosotros, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos la facultad de hablar cosas. Por eso es que Jesucristo decía, todo lo que me pidan creyendo, yo lo haré porque voy al cielo, voy al Padre. Para que en esto el Padre sea glorificado. Estoy parafraseando. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Vean que Él no dice qué es lo que tienen que pedir, nada más dice pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, es importantísimo. Es importantísimo la manera en que nosotros hablamos y que nosotros confesamos. Y uno tiene que tener cuidado hasta dónde llega con las bromas y las bromitas esas de mal gusto, hasta le pusieron el nombre de cristianas, que eso es una aberración. Porque niegan totalmente la fe. Y muchas veces amén. Por favor, en las cosas de Dios debe haber una cierta, primeramente por el conocimiento, un uso correcto y adecuado de lo que es y de lo que son las cosas de Dios realmente. Y lo otro, dice que Cristo es el amén para Él mismo y Cristo es el amén en nosotros y para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo dice para el amén, para nosotros, miren que es para, ya es una acción de para mí, para ustedes, para todos los que hemos creído por la gracia divina en su nombre, por el llamamiento que Dios nos hizo. Vean qué interesante. Si es para nosotros, es porque Él tiene que afirmar. Él tiene que afirmar, por eso es que dice que todo lo que me pidan en mi nombre yo lo haré.
Todo lo que me pidan. Y es latente, no muere hasta que Él no venga por la iglesia o nos lleve o qué sé yo. No muere esa acción. La acción de Jesucristo es el amén, es ciertamente, es lo que es, no es otra cosa. Amén es, ciertamente, verdaderamente. Podremos tocar esas definiciones, pero nosotros sencillamente nos encerramos a una traducción simplista, como amén, así será. ¿Cuál que quiere decir amén? Así será. No. Así será. Será es presente imperfecto porque no está ocurriendo. Es más, un futuro simple perfecto, perdón. Un futuro siempre, así será. No. En el Señor las promesas en Él son, en Él sí y en Él amén. En Él sí y en Él ciertamente. Y en Él sí y en Él es. ¿Ven? Entonces, por eso es que es muy importante la forma en que nosotros nos expresamos y entender que nosotros tenemos la capacidad interna de, así como Jesucristo dijo amén, nosotros decir amén en el nombre de Él. Por eso es que yo llego de una persona y yo le digo, la veo a churar y digo, oiga, usted es una persona que tiene el poder de Dios en su vida, mira lo que estoy diciendo. En el nombre de Jesús, usted tiene el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el amén de Dios está dentro de mí. Estoy diciéndole dentro de mi corazón, ciertamente, fíjense lo que es la palabra amén, ciertamente, como lo hizo Dios con Gedeón. Ven qué interesante. Es muy edificante realmente. Usted es un varón inteligente, una mujer inteligente. Vamos para adelante, que el Espíritu Santo está en usted. Vean lo que estoy afirmando, porque tengo el amén en mi corazón. Entonces el amén así es, no así sea, así es, verdaderamente, ciertamente. Usted es una mujer fuerte, firme, usted es un hombre lleno de sabiduría de Dios. Miren la panorámica cómo cambia completamente, porque estoy viendo otra cosa, pero no es lo que yo veo lo que importa, es lo que yo creo, es lo que yo digo, lo que yo hablo, porque en mí, dentro de mí está ese amén. Y el amén que es para nosotros Jesucristo, lo ratifica a través del poder del Espíritu Santo. Ven qué interesante la forma práctica y cómo funciona esta situación del amén. Dentro del tercer punto, el amén se usa en la oración. En la oración se usa para afirmar, para sellar lo que se está confesando o lo que se está pidiendo en el nombre de Jesús. He oído oraciones donde no se usa ni el nombre de Jesús ni amén. Para los años 1340, un rabí que escribió el libro, David Aberdurhan, en su libro de oración, compara la respuesta del amén en la oración a la validación de la garantía por una corte de ley. Él dice que sin esta validación la garantía podría ser fraudulenta o de otra manera incapaz de realizar la función. Por lo tanto, ¿qué quiere decir este rabino en 1340? En el 1340, increíble, dice que cuando el amén nuestro, bien afincado de nuestras entrañas, cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, cuando le oramos algo al Padre en el nombre de Jesús, cuando confesamos algo en el nombre de Jesús y está ese amén nuestro en nuestro corazón, ese amén cuando sale es un amén que pone un sello a lo que se está diciendo. Porque el amén, ahora vamos a estudiar más adelante, el amén no solamente significa todas estas cosas y está relacionado a la fe y está relacionado a, ¿cómo es que se llama?, a la fe en acción o a la acción en lo que hemos pedido. También la fe, o sea, la palabra amén es más amplia. Entonces, como Jesucristo logra una obra completa, dice que tenemos un abogado para con el Padre. Fíjense que esta persona que estoy citando no es cristiano, es rabino. Pero vean el concepto que él tiene del amén. Él está hablando de que, ¿cómo se llama?, de que él compara la respuesta del amén en la oración a la validación, o sea, el sello de la garantía por una corte de ley.
¿Qué dice la Escritura en cuanto al Nuevo Testamento? Vean qué interesante. Dice que tenemos abogado para con el Padre. ¿Por qué se tiene abogado? Porque hay una corte. Entonces, si hay una corte, hay elementos judiciales, legales. Por lo tanto, el amén es el que sella. Sin ese sello, la oración no tiene validez, no tiene función, no tiene peso. Porque el amén va agarrado de la mano con acción y con la fe. Es totalmente, son indivisibles. Son indivisibles. Pero el amén es más profundo que eso. Y ahora lo analizamos. Así que es muy importante entender cuando se dice la palabra amén, la función que tiene. No es decirla religiosamente por decirla, no. Es decirla porque está dentro de nuestro corazón. Y no decirla porque no, lo que estamos oyendo no es una bendición, es una maldición. Y nosotros fuimos llamados a bendición, no a maldición. El amén, como cuarto punto, es una afirmación de fe pronunciada antes del recital de la Shema. Los rabinos interpretaban la palabra amén como siendo compuestas por las letras iniciales de El, Melech, Niman, Dios, Rey fiel. Qué interesante esto. Las iniciales de la palabra amén son 3. Como la habíamos estudiado, Aleph, Mem y Nun. Nosotros le ponemos vocales porque el hebreo no tiene vocales. Entonces, ejemplo, un hebreo diría Amán. Nosotros decimos amén. En inglés se dice amén. Pero esas 3 palabras, Aleph, es el león que ustedes han leído a veces en la palabra. El es la palabra Aleph. Y la palabra Aleph es el principio de las cosas. Pero después hablaré de esos temas, de la palabra, de estas palabras, de estos temas. Entonces, Él quiere decir Dios. Melech, rey. Y Niman, fiel. Les anticipo que la palabra rey, para que lo tengan ahí presente para unos futuros estudios, la palabra rey de hoy se dice rey porque tiene sangre azul, eso no existe. El rey era el que venía y salvaba a un pueblo. El rey era el que daba la vida por su pueblo. Si nosotros analizamos más profundamente, Dios Padre dio su vida por nosotros a través de su Hijo. No solamente dio a su Hijo, puso su vida. Porque en el Hijo se refleja su vida. Y Dios, como Rey, nos salva. Sí es cierto que la acción la hace Jesucristo, la realiza Jesucristo porque Él es el que sufre, según Isaías 53. Pero sí es cierto que la voluntad primaria es Dios Padre enviarlo por amor a nosotros, a morir, para darnos salvación. Qué interesante, ¿verdad? Los reyes de la tierra matan a otros para darle salvación a sus pueblos. Dios manda a su Hijo a que muera para darnos salvación a nosotros. No para que otros mueran, para que su Hijo muera. Es duro, realmente es fuerte, porque rey es alguien que salva, es alguien que da su vida por el otro. Es alguien que usted puede confiar plenamente. Les dejo eso ahí porque más adelante profundizaremos más en lo que es ser el rey y cómo funciona en el reino de Dios y su justicia, estas cosas. Pero bueno, entonces el Shema es una oración, un acontecimiento que ellos tienen, y que cómo es que se llama, y que la palabra amén encierra el, Melech, Niman, porque él es Aleph, Melech es Mum, y Niman es Nun. Entonces, un rabino sacó las connotaciones de esto y decía, oh, qué interesante. Amén está relacionado directamente con el Melech Niman. Y es increíble, ¿verdad? Entonces fíjense que ellos hacían estas prácticas, se llama la Shema. Es la oración del pueblo de Israel en la mañana,
y la tarde. Viene de la Shemaria ben Elijah ben Jacob. Shemaria ben Elijah ben Jacob. Años 1275 a 1355 después de Cristo. Quien era filósofo y comentador bíblico, quien probablemente nació en Roma, conocido como Criti, el cretense. Hablaba griego, italiano y latín. Y fue el primer judío de la época en traducir literatura griega directamente de los originales. A sus 30 años de edad lo único que conocía era la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia. Y es interesantísimo. ¿Qué quiere decir? Que ellos entraban, fíjense que es en la única connotación para estos años del 1275 en adelante, cuando nace este señor, que el nombre sería Jeremías, Jeremiah ben Elijah ben Jacob. Jeremías, Elías, Jacobo. Tenía un chorro de nombres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se llama? Entraban en esta oración y lo primero que entraban era con las manos diciendo amén, amén, amén. ¿Qué estaban diciendo? Dios Rey justo, Dios Rey fiel. Eso es lo que quiere decir. Entraban en la oración con el amén. Vean el uso del amén. Amén, amén, amén. Estaban diciendo Dios Rey fiel. Qué lindo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Otra connotación del uso del amén. Y entramos a finalizar con esto. Jesús, el amén de Dios. ¿Cómo? Jesús, el amén de Dios. Cuando leemos Apocalipsis 3:14, encontramos que Jesús es el amén de Dios. Apocalipsis 3:14. El mensaje de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús es el amén de Dios para nosotros. Es ciertamente Jesús como persona es el amén porque en Él se garantiza todas nuestras bendiciones y toda nuestra vida eterna. Todo. Por eso es que nosotros tenemos que dejar ya de estar perdiendo el tiempo en cosas necias, tontas que perturban nuestra fe y nuestro conocimiento verdadero de Dios. Debemos de alimentarnos, pero alimentarnos correctamente. No se puede seguir escuchando cosas que no nos lleven a la realidad en la cual Dios, creador de todas las cosas, nos ha puesto y nos ha otorgado por su divino poder a través de la obra de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Jesús es el amén de Dios. He aquí el amén. Jesús, testigo fiel del Padre, mientras estuvo en la tierra, anunció sin duda todo lo que el Padre, ¿cómo es que se llama? Sin duda todo lo que el Padre le dio a hablar y a hacer. Ahora, cuando nosotros, según lo que hablamos de Isaías 53, nos damos de cuenta que Jesús es amén en nosotros y por nosotros, no debe caber ninguna duda que sus promesas son nuestras y que cuando las pedimos en este conocimiento de darle gloria a Dios por el conocimiento de la palabra amén, que como vemos tiene diferentes matices de uso y no solo un significado, Jesús es el amén de Dios para todos nosotros, sus hijos. No cabe duda que el alcance de la obra de Jesús es para nosotros y pedirla
confesarla y señalarla con este amén poderoso. Jesús, el Padre, es glorificado. Cuando sellamos con este amén poderoso, el Padre es glorificado. Y nosotros tenemos que aprender que la gloria de Jesucristo fue compartida a nosotros. Pero ahora nosotros, nuestra vida en esta tierra, mientras estamos en esta tierra, es para darle gloria, para glorificar con nuestros actos, con nuestras formas de hablar, con nuestras formas de enfrentar las situaciones de la vida, es glorificar al Padre. Jesús es el amén de Dios. Y vean qué tremendo. Porque todas las promesas, según de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? De nosotros, para la gloria de Dios. Es decir, el Padre está deseando que nosotros tomemos esas promesas. Todas esas promesas por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él verdaderamente, ciertamente, así es. Para la gloria de Dios, por medio de nosotros, versículo 20. Al vivir Jesús en nosotros, por medio del Espíritu Santo, es el amén dentro de nosotros. Por eso a la hora de hablar, orar o manifestar algo con nuestra boca, podemos decir, cierto es, así es, verdaderamente es. Oh Dios, Rey fiel, oh Jesús, el amén todopoderoso de Dios. El principio, o más bien podríamos traducirlo del griego arché, Strong, G746, como el origen de la creación, quien todavía nos dice, no temas, yo estoy con vosotros hasta el fin. Pidan en mi nombre, soy el amén de Dios Padre para sus vidas. Son mis hermanos amados por quienes di mi vida, pero resucité, y se me dio toda la autoridad para cumplir todas las promesas del Padre. Para todos ustedes, llénense de mi espíritu, quien les fortalece y ejecuta todo amén que selle sus oraciones para la gloria de mi Padre y vuestro Padre. Amén, amén, amén. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bendecidos, gloria al Señor, que el Espíritu Santo les dé revelación, espíritu de sabiduría y revelación en estas palabras, y que sean edificados en su ser interior para la gloria del Padre y para que su gozo sea cumplido. Gloria al Señor. Saludos.